Bueno, ya voy a compartir la pantalla para mostrarles un texto que quisiera que ustedes puedan ir leyendo también. Voy a tratar de agrandarlo allí para que se vea bien en las pantallas de ustedes, sobre todo los que están con algún celular. A ver, por aquí está. Allí, me imagino que se está viendo. Lo que me interesa es que se vean las letras bien, por eso no lo quise hacer en una presentación, porque a veces la presentación no cabe bien todo dentro, entonces es más fácil manejarlo aquí en una hoja simplemente de documento abierto. Se ve bien, Jairo. ¿Ok? Bueno, el tema que quisiera presentarles hoy día se titula ¿Qué significa creer en Jesús? Es una pregunta muy sencilla, sin embargo creo personalmente que realmente es muy difícil poder darle una respuesta certera. Lamentablemente, Satanás, sabiendo que la forma de acceder a las bendiciones del cielo es a través de la fe, a través de creer en Jesús, justamente. Es mi impresión que él ha puesto toda su energía, todo su armamento, lo ha dirigido justamente para destruir la verdad con respecto a esto, para plantar una idea falsa, para plantar un engaño en cuanto a qué significa creer en Jesús verdaderamente. Y ha tenido mucho éxito. Ha tenido mucho éxito. De hecho, es la idea de esta mañana que podamos darnos cuenta cuánto éxito ha tenido el enemigo y a la vez, lo más importante, por supuesto, limpiarnos de esos engaños, limpiarnos de esos hechizos que Satanás ha lanzado sobre este concepto de lo que es la fe verdadera. Bueno, ¿qué significa entonces creer en Jesús? Para poder responder eso, vamos a, primero que todo, hacer una cortita oración. Les quiero invitar a hacer una pequeña oración y luego continuamos. Oremos. Nuestro amado Padre Celestial, Señor, tú verdaderamente hiciste un camino sencillo, que cualquiera que verdaderamente quisiese recorrerlo, lo pudiese hacer, sin necesidad de perderse. Tú lo hiciste fácil para nosotros, en el sentido de que no tuviera confusiones. Sabemos que no es fácil en el sentido de que no nos cueste, en el sentido de que no haya oposición, aún en nosotros mismos. Pareciera ser que todo lo que hay en nosotros se revela a caminar por ese camino sencillo y recto que tú estableciste para nuestra salvación. Pero, Señor, no sería tan terrible, tan difícil, si no fuera porque más encima Satanás se ha encargado de hacer que este camino se vuelva confuso. Él se ha encargado de llenarlo de todo tipo de ilusiones y de letreros falsos que finalmente nos hacen perder el rumbo. Y no solamente tenemos que lidiar contra una naturaleza carnal que se opone
a tus directrices, sino que además no sabemos bien cuál es tu voluntad. Porque el enemigo nos ha engañado, nos ha confundido. Y Señor, quiero pedirte en esta mañana que tú, por favor, a través de tu palabra, disipes todos esos engaños. Que los eches abajo todos de una vez, por el poder de tu preciosa palabra. Y que al final de esta reflexión podamos tener bien claro cuál es ese camino. ¿Qué significa tener fe verdadera en tu Hijo Jesús? Enséñanos, Padre, por favor, a través de tu Santo Espíritu. Y ayúdanos a tener la humildad suficiente para aceptar tu sencilla palabra y sin embargo poderosa para nuestra salvación. Gracias, Padre, por escucharnos siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. A ver. Bueno, el primer texto que quiero compartir con ustedes se encuentra en un libro de meditaciones matinales que se titula Dios nos cuida. Es el libro que estamos leyendo este año con mi familia, mi esposa y nuestro hijito, cada mañana, y me gustaría compartirlo con ustedes. Esta pequeña frase que pertenece a la meditación del 28 de octubre. Si alguien quiere leerlo completo, lo de ese día, se lo recomiendo de todas maneras. Es un mensaje precioso, como todos los que están allí. Y dice así. El día 28 de octubre se titula entonces Dejemos el yo en las manos de Dios. Y yo saqué estos dos párrafos específicamente porque encierran el centro del asunto. Y ya se van a dar cuenta. Dice, debemos elevarnos a un grado más alto en el tema de la fe. ¿Por qué nos dice eso el Señor a través de su sierva? Bueno, porque el Señor sabe que Satanás ha rebajado la fe. La ha puesto a un nivel que ya no nos sirve. Esa fe salvadora, por así decirlo, entre comillas, porque en realidad nosotros sabemos que la fe no nos salva. Es Cristo el que nos salva. Sin embargo, por la fe nos asimos de sus promesas, ¿no es cierto? Por la fe recibimos lo que Cristo nos ofrece. Bueno, el Señor nos dice, debemos elevarnos a un grado más alto en el tema de la fe. Tenemos tan poca fe. Claro, como resultado de esos engaños, nuestra fe ha disminuido. Dice, la palabra de Dios es nuestro respaldo. ¿Qué es un respaldo? Un respaldo es donde uno se apoya, ¿no es cierto? Donde uno apoya el peso del cuerpo. Si usted está sentado en una silla cómoda, con un buen respaldo, y de pronto le sacan a usted el respaldo, ¡pum!, sin avisarle, usted se va abajo, se va de espaldas, ¿no es cierto? Y se cae, aunque esté bien apoyado en la base de la silla, usted se cae porque la mayor parte del peso de su cuerpo está equilibrada en el respaldo. Y aquí nos dice que ese respaldo es la palabra de Dios. O sea que la fe necesita un respaldo, ¿no es cierto? La fe por sí sola, fe, nosotros sabemos que significa confianza, creer, ¿no es cierto? Sin embargo, la fe sola, creer en cualquier cosa, no sirve. No sirve. Por mucha fe que usted tenga en algo, si ese algo no tiene un buen respaldo, usted se cae. Así de simple. Dice, debemos tomarla a la palabra de Dios, ese respaldo, ¿no es cierto? Creyendo sencillamente cada palabra. ¿Qué significa sencillamente? Significa sin complicaciones. O sea, la palabra de Dios, nosotros tenemos que entender, hermanos, que Dios no hizo su palabra, no dio su palabra para los genios.
Dios no concedió su palabra a los profetas para que la entendiesen solamente los más instruidos, los más doctos. Eso es totalmente erróneo. Dios concedió su palabra para que fuese entendida de una manera sencilla. Sencilla. Dice, con esta seguridad podemos pedir grandes cosas y de acuerdo con nuestra fe nos serán concedidas. Es decir, ¿cuál es la base para poder pedirle cosas al Señor? Su palabra. Nosotros no podemos pedirle cualquier cosa al Señor, lo que se nos ocurra. O sea, podemos. Nadie lo va a evitar, nadie le va a prohibir que usted le pida al Señor lo que usted quiera. Pero el Señor no nos promete darnos cualquier cosa que le pidamos. La promesa del Señor es que Él nos concederá lo que Él nos ha dicho que nos va a conceder si nosotros lo pedimos y lo creemos con fe. Ahora dice, si humillamos nuestros corazones delante de Dios, si buscamos morar en Cristo, tendremos una experiencia más santa y elevada. Palabras un poco chocantes en estos días. ¿Se han dado cuenta ustedes que hablar de santidad en estos días es casi como una palabra despectiva? ¿Se han dado cuenta que casi como con orgullo hay muchos que dicen, yo no pretendo ser un santo? ¿Han escuchado eso? Es que no somos santos. Hermanos, miren, yo estoy de acuerdo en que nosotros debemos ser humildes y reconocer que no hemos alcanzado o que yo no he alcanzado la santidad que debiera alcanzar. Y ojo, que debiera alcanzar, porque la santidad es un mandamiento que Dios nos dio. El Señor Jesucristo dijo, sed pues vosotros santos. Entonces, sin embargo, esa humildad, esa aparente humildad que está presente cuando decimos yo no soy ningún santo o yo no pretendo ser un santo, tenemos que cuidar que no se transforme en un estilo de vida. Es decir, que no busquemos la no santidad. ¿Se entiende? Como cristianos no deberíamos avergonzarnos de querer ser santos. Cuando decimos yo no pretendo ser un santo, muchas veces estamos diciendo a mí no me interesa ser santo, no me interesa la santidad o no me gusta la santidad. Si alguien a mí me dice, ay, él, el santo, ¿cómo me siento? ¿Me siento halagado o me siento despreciado? Es casi como una burla. Bueno, el Señor nos está invitando a aumentar, a crecer en nuestra experiencia de santidad. Dice, la verdadera fe consiste en hacer precisamente las cosas que Dios ha ordenado. ¿En qué consiste la verdadera fe entonces? Y aquí alguien podría decir, bueno, ahí está la respuesta. ¿Para qué más estudio? ¿No es cierto? Pero hermanos, miren, si nosotros tuviésemos tan claras las cosas, no sería necesario. De hecho, este tema no sería necesario presentarlo. A mí me parece realmente una paradoja que nosotros los cristianos tengamos que estudiar acerca de qué es la fe verdadera, porque la fe es la base de todo lo que nosotros creemos. No sé si hay algo más básico en el cristianismo que la fe. Pero cuando se nos dice la fe, la verdadera fe consiste en hacer precisamente las cosas que Dios ha ordenado, entonces nosotros debiésemos preguntarnos, ¿por qué el Señor se ve en la obligación de recordarnos esto? ¿Será que nosotros estamos viviendo de una manera que niega esa afirmación? Miren lo que dice,
en hacer precisamente. ¿Qué es ser preciso? ¿Qué es precisión? Precisión significa apuntarle algo de manera perfecta. Eso es precisión. No es así más o menos, así como pasar a llevar, como raspando, ¿no es cierto? Se entiende, ¿no? O sea, que la fe verdadera consiste en hacer con precisión algo. No hay confusión. En la precisión no hay confusión. En la precisión hay exactitud. Dice, precisamente las cosas que Dios ha ordenado. Y por si no queda claro, y pareciera que le está hablando a gente que no entiende bien las cosas, yo creo que tenemos que ser humildes para aceptar estas palabras. Por si no quedó claro, mire lo que nos dice. No, las que no ha mandado. Hermanos, ¿por qué Dios se ve en la obligación de decirnos que no hagamos lo que Él no nos ha mandado? ¿No debería ser obvio eso? Debería ser algo muy obvio, ¿no es cierto? Deberíamos sentirnos ofendidos de que alguien nos diga eso, pero la verdad es que no tenemos por qué sentirnos ofendidos. Porque si el Señor nos lo está diciendo, a mí me da la impresión de que es porque Él ve que estamos haciendo justamente eso. No estamos siendo precisos en lo que Dios ha ordenado y al contrario, estamos haciendo las cosas que Dios no nos ha mandado. Y por eso Dios nos tiene que decir esto. Dice, los frutos de la fe son la justicia, la verdad y la misericordia. Y aquí otra vez necesitamos aclarar un poquito, porque Satanás se ha esmerado de tal manera que ha logrado sacar de nuestra cabeza el verdadero significado de lo que es justicia. Por ejemplo, ¿qué es justicia, hermanos? ¿Qué es ser justo? Justo, alguien que hace cosas buenas. Bueno, ¿y qué es hacer cosas buenas? ¿Cómo se miden las cosas buenas? ¿Quién dice lo que es justo y lo que es injusto? ¿De dónde sacamos ese concepto? Hermanos, cuando en la Biblia se habla de justicia, en la Biblia se está hablando de una vida acorde a los mandamientos de Dios. Eso es justicia. Ahora, ¿somos nosotros capaces de vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios? ¿Somos capaces nosotros por nosotros mismos? No somos capaces. El mensaje que se encuentra en toda la Biblia es justamente ese. Yo, por mí mismo, por mi propia fuerza y por mi propia capacidad, no puedo vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. No puedo. Es imposible. No es difícil. Es imposible. Eso es lo que está demostrado a través de toda la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué creen que ustedes que la historia del pueblo de Israel, tan larga, de miles de años, nos muestra casi irrisoriamente cómo el pueblo de Israel porfiaba y porfiaba y porfiaba y porfiaba y siempre caían las mismas cosas y siempre... ¿Saben ustedes que nosotros cuando leemos en nuestra familia la historia del pueblo de Israel y hay frases como por ejemplo, y volvieron los hijos de Israel a hacer tal y tal cosa y nosotros como que nos tapamos la cara así como, pero ¿cómo no entienden? Así como, pero ¿cómo puede ser tan porfiados, ¿no es cierto? y como que uno les dan ganas de agarrarlo y decirle, oye, por favor, si recién en 3 versículos antes hicieron lo mismo y les cayeron plagas por causa de sus desobediencias. ¿Y qué pasa entonces? ¿Cómo no aprenden? Bueno, en primer lugar, seamos justos con ellos.
Para nosotros son un par de versículos, para ellos eran meses, semanas. ¿Y cuántas veces, hermanos, nosotros no caemos en un problema y a los 2 días otra vez caemos en el mismo problema? Bueno, ¿qué nos demuestra eso? Eso nos demuestra la sencilla realidad de que nosotros, por nosotros mismos, somos rematadamente incapaces de vivir en concordancia con los mandamientos de Dios. No podemos, es imposible. Y eso la Biblia lo deja totalmente claro. Pero miren lo que nos dice aquí. Dice, si humillamos nuestros corazones, perdón, me volví atrás. Dice, necesitamos caminar a la luz de la ley de Dios. Y entonces las buenas obras serán el fruto de nuestra fe. Miren qué interesante. No podemos nosotros producir buenas obras. No podemos. Es imposible. Producir de nosotros mismos justicia, no podemos, no importa cuánto usted se esfuerce, no puede. Pero si usted cree, si usted tiene fe, ojo, verdadera, que es lo que estamos estudiando hoy día, ¿qué es lo que nos promete la Escritura? Miren qué hermoso lo que nos promete la Escritura. Dice, las buenas obras serán el fruto de nuestra fe. ¿Qué es fruto, hermanos? Fruto. Es fruto. ¿El fruto es algo por lo que el árbol se esfuerza en producir? No. El fruto no es fruto, valga la redundancia, del esfuerzo. El árbol no se esfuerza. El fruto es algo que viene naturalmente, que aparece naturalmente. Es un resultado. El fruto es un resultado. Por lo tanto, las buenas obras, ¿qué son en la vida del cristiano? Las buenas obras, según lo que nos está diciendo la palabra de Dios, son el fruto, el resultado de nuestra fe. Pero ojo, cuidado, alguien podría decir, el hermano Jairo está aquí presentando el típico mensaje facilista, ¿no es cierto?, de que solamente tenemos que creer en Cristo y listo y se acabó. ¿Saben qué, hermanos? En realidad esa frase no es falsa. Esa frase que dice, solo necesitamos creer en Cristo y está todo listo, en realidad esa frase no es falsa, hermanos. El problema es que Satanás le ha dado un significado falso a esa frase. Y nosotros nos creímos ese significado. ¿Cuál es el significado que Satanás le ha dado a esa frase? El significado que Satanás le ha dado ha sido que usted solamente tiene que decir en su mente, con su boca, ¿no es cierto?, en el momento en que usted decidió unirse a la iglesia, levantar la manito y decir, yo creo. Y con eso está listo. Cuando usted a alguien le pregunta, ¿eres tú creyente? Usted le dice, sí, yo creo en Jesús. Ok, listo. Se acabó. Eso es suficiente. Cuando lo visita usted algún hermano o hermana, ¿no es cierto?, de otra denominación, y viene a tratar de entregarle el mensaje de alguna manera, o alguien se para en la esquina a predicarle, ¿no es cierto?, y entonces lo visitan a usted y le hablan directamente y le empiezan a hablar. ¿Cuál es la excusa que usted presenta o que yo presento para que no me empiecen a sermonear? ¿Cuál es la excusa? Si yo también creo. Entonces la otra persona cuando escucha eso, dice, ok, usted también es hermano entonces. Sí, yo también. Y como que dan ganas de decirle, pero no de los mismos de ustedes. Inmediatamente sale ese orgullo ahí, ¿no es cierto? Pero no me confunda, yo no soy de los mismos. Yo soy mejor, algo así. ¿Sí? Hermanos, Satanás ha pintado ese significado de fe. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Vamos a ver lo que la Biblia dice. Terminemos la frase, dice, los resultados de un corazón renovado cada día. Cada día. Bueno, vamos a ir entonces a ver qué es lo que nos dice la Biblia
acerca de la fe verdadera. Vamos a leer esta pequeña historia con respecto a la resurrección de Lázaro. Vamos a introducir un poquito. Los discípulos estaban ahí, llegó un mensajero y le dijeron a Jesús que Lázaro estaba muy enfermo. Entonces, el Señor Jesús, en vez de ir inmediatamente donde Lázaro, se demoró. Y como resultado de eso, Lázaro murió. Entonces, los discípulos le preguntaron o le dijeron, ¿no es cierto?, ¿qué va a pasar con Lázaro? Y el Señor Jesús les dijo, Lázaro duerme. Y los discípulos le dijeron, entonces quédate tranquilo, no te preocupes, porque si duerme va a sanar, ¿no es cierto? Bueno, el Señor Jesús entonces tuvo que aclararles. Les dijo, dice, y entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y todos como que, Pero miren qué extrañas las palabras de Jesús. Dice, y me alegro por vosotros. Y me alegro por vosotros. Claro, nosotros conocemos la historia, por eso sabemos por qué Jesús dijo eso, ¿no es cierto? Pero dice, y me alegro por vosotros. Pero para ellos fue chocante que yo no haya estado allí. Ay, pero Señor Jesús, ¿qué estás diciendo? Para que creáis. A ver, ¿qué quiere? ¿Por qué Jesús permitió, ojo, y nos vamos a dar cuenta después de que realmente Jesús lo permitió adrede lo hizo? ¿Le gustaría a usted que Jesús adrede permitiera que usted muera? ¿Le gustaría a usted eso? Yo, la verdad es que a veces pienso, la amistad que tenía Jesús con Lázaro era tan grande, que probablemente, no sé, me atrevo a decir esto, probablemente Lázaro cuando se estaba muriendo, probablemente Lázaro pensó, Jesús sabe, y él sabe. Si él deja que yo me muera, es porque él quiere que yo me muera. ¿Podemos nosotros decir lo mismo? Bueno, Jesús quería que los discípulos tuvieran esa fe, no la fe satánica, no esa de yo creo, no, esa no. Yo también soy creyente, así que no me predique. No, esa fe no. Jesús quería que los discípulos tuvieran otra fe. Y les dijo, me alegro por ustedes de que yo no haya estado ahí, porque así Lázaro murió y entonces ustedes van a poder creer. Ahora sí van a poder creer más, como deberían hacerlo. Y dice, pero vamos a ir a él, más vamos a él, dice Jesús. Vamos para allá. Ya murió ya, listo, ahora sí podemos ir. Dice, dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Y uno dice, qué sublime la fe de los discípulos. Hermano, falso, puras palabras nomás, palabras. Esa es la fe satánica. Esa es la fe diabólica. Yo creo, no, yo voy a ir con mi maestro hasta el final. No, cuando salga la ley dominical, yo voy a dar mi vida. Puras palabras nomás. Palabras. El Señor Jesús sabe que nosotros no tenemos la fe verdadera. Y por eso el Señor Jesús nos dice, está bien, sí, ya está bien, ya te escuché que crees, ya, ok. Ahora te voy a enseñar lo que es verdaderamente creer. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que él estaba en el sepulcro. Esperó bastante Jesús. ¿Y por qué esperó tanto? Porque Jesús quería que estuviera hediondito el cadáver. Para que nadie pudiera decir, no, es que a lo mejor estaba desmayado nomás. A lo mejor tenía ese síndrome de no sé qué cosa que pueden estar como hasta 2 días y medio y después se levantan de pronto.
No, el Señor Jesús esperó hasta que ya hubiera olor así a muerto. Dice, y Betania estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios, eso eran como 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Era verdad lo que estaba diciendo Marta? Sí, era verdad. ¿Saben por qué era verdad? Porque arribita, un poquito antes, el versículo dice claramente, me alegro de no haber estado allí. Me alegro por vosotros, que yo no haya estado allí. Porque Jesús sabía que si él estaba ahí, Lázaro no iba a poder morir. ¿Quería Jesús que muriera Lázaro? Sí, quería que muriera. ¿Deseaba Jesús la muerte de Lázaro? No, no deseaba la muerte de Lázaro. Jesús no desea la muerte de nadie. Pero Jesús tenía que hacer algo. Porque Jesús sabía que si él no le enseñaba a un grupo de gente la fe verdadera, entonces nadie iba a ser salvo. Entonces Jesús tuvo que usar a uno de sus mejores amigos y no sé, probablemente hasta lo conversaron antes, no sé. Y entonces dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Tenía fe, Marta? Claro que tenía fe. Pero miren lo que le dice Jesús. Jesús le dijo, y saben, hermanos, yo creo que Jesús le dijo eso a Marta por nosotros, no por ella, porque Marta ya sabía que si Jesús quería resucitarlo ahí, lo iba a resucitar. Pero Jesús quiso hacer público esto, quiso que alguien lo registrara, lo escribiera, porque Jesús sabía que nosotros también necesitábamos desarrollar esa fe. Miren lo que le dijo. Tu hermano resucitará. ¿Qué hizo Jesús? Jesucristo usó su palabra para decir algo que María podía creer. Hermanos, a ver. En el momento en que María se encuentra con Jesús, ¿podría haber María dicho, Señor Jesús, mi hermano murió, pero yo tengo tanta fe en ti que yo sé que mi hermano va a resucitar, Señor? Yo sé, yo tengo fe en eso. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Hubiera sido fe esa? ¿Qué nos decía antes la frase que leímos en la matutina Dios nos cuida? Nos decía que la fe verdadera consiste en creer lo que Dios nos ha dicho. Precisamente lo que Dios nos ha dicho. Y por si no queda claro, dice, no lo que Dios no nos ha mandado. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo puede usted saber que tiene fe verdadera? ¿Cómo? Si lo que usted cree es en un preciso así dice Jehová. Si el Señor lo dijo precisamente así y se dan las condiciones, entonces, y yo lo creo, eso es fe verdadera. Si usted lo cree porque a usted se le ocurrió nomás creerlo, entonces perdóneme, pero eso no es fe verdadera.
¿Han escuchado ustedes frases como, por ejemplo, pero yo tengo fe en que el Señor me va a sanar de esta enfermedad? No, pero yo tengo fe en que vamos a encontrar eso. No, pero yo tengo fe en que va a resultar ese negocio. No, pero tengamos fe en el Señor, tengamos fe en el Señor, en que se va a arreglar este problema. Hermanos, ¿qué es eso? ¿Dónde está la palabra del Señor que le sirve de respaldo a nuestra fe verdadera en ese momento? ¿Dónde está la palabra del Señor? ¿Se dan cuenta que nos hemos tragado la idea falsa, mentirosa de Satanás de lo que es la fe verdadera? ¿Por qué el Señor Jesús le dijo esto a Marta? ¿Por qué le dijo, tu hermano resucitará? ¿Por qué se lo dijo? ¿Saben por qué se lo dijo? Porque si Jesús no se lo hubiera dicho, Marta no podría haber tenido fe verdadera. Marta le estaba diciendo al Señor Jesús, mira, si tú ordenas que mi hermano viva, él va a vivir. Pero yo no puedo creer que tú lo vas a hacer porque no lo has dicho. No has dicho que lo vas a hacer. Entonces Jesús dice, te lo digo, tu hermano va a resucitar. ¿Qué puede hacer Marta desde ese momento en adelante? ¿Qué puede hacer en ese momento? Marta puede regocijarse y saltar en una pata y decir, ¡ah, lo dijo, lo dijo, lo dijo! Mi hermano va a resucitar. Escuchen todo. Mi hermano va a resucitar. Desde ese momento en adelante es fe verdadera que Marta diga, mi hermano va a resucitar. Antes de eso, no podía creer eso Marta. Claro, podía creer que la resurrección se iba a producir allá al final, en el día postrero, ¿no es cierto?, cuando Jesús viniera. Y de hecho, a Marta le costó aceptar esto. Miren lo que dice después. Le dijo Marta, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. ¿Saben? A mí me da la impresión de que Marta le estaba preguntando al Señor Jesús algo así como, Señor, mira, si tú ya me has dicho que va a resucitar, pero ¿a qué te refieres? ¿Te refieres a ese momento o ahora? Y el Señor Jesús parece que capta lo que Marta le estaba diciendo y entonces el Señor Jesús le dijo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, y esto se lo dice otra vez por causa nuestra, hermanos, no por causa de ella solamente. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, o no morirá la muerte eterna. Hermanos, miren, a Marta, Jesús le da una promesa que Marta puede creer ahí, en ese momento. Le dijo, tu hermano resucitará. Y con eso Marta ya se puede quedar tranquila. Pero a usted y a mí, el Señor Jesús no nos dice eso. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si Jesús le hubiese dicho a Marta, mira Marta, tu hermano y cualquier otra persona que me pida esto, yo lo voy a resucitar? ¿Se imaginan qué hubiera pasado? Usted y yo tendríamos una palabra en base a la cual podríamos resucitar a cualquier muerto, hermanos, si lo creyésemos con fe. Pero Jesús no dijo eso. Jesús no dijo eso. Perdón, hay un micrófono activado. Me gustaría, por favor, pedirles que lo revisen. No tengo en este momento la posibilidad de mirarlos. Bueno, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Hermanos, en primer lugar, ¿de qué muerte está hablando aquí Jesús? Porque es imposible que un muerto crea en Jesús, ¿no es cierto? Un muerto físicamente muerto, es imposible que crea en Jesús. Pero Jesús está diciendo de que una persona que crea en Él, aunque esté muerto, va a vivir. Bueno, lo que está diciendo el Señor Jesús es que el solo hecho de creer en Él verdaderamente ya nos da la vida. Pero, para que nadie crea que ahora es inmortal, entonces Jesús dice, y todo aquel que vive, o sea, todo aquel que recibe la vida mía por el hecho de creer en mí, dice, y cree en mí, no va a morir la muerte eterna. Esa es la promesa que Jesús nos hace. Qué hermosa promesa, hermanos. Miren, Jesús a mí no me promete que cuando yo me muera, si los demás oran por mí, yo voy a resucitar en ese momento. No me promete eso. Pero sí me promete algo precioso. Me dice, si tú crees en mí y por lo tanto mi vida se pasa a ti, entonces tú no vas a gustar la muerte eterna. Tú vas a ser salvo, en otras palabras. ¿Qué les parece? ¿Cree usted esa promesa? Bueno, en primer lugar, por eso la importancia de entender bien qué es la fe verdadera. Porque si Satanás sabe esto, y yo creo que lo sabe muy bien, entonces Satanás dice, no, yo tengo que evitar que ellos crean, porque si creen, se van a salvar todos. Tengo que evitarlo a toda costa, como dé lugar. Entonces Satanás pone a todos sus demonios a trabajar para que la gente no crea. Y la gente cree que cree, pero no cree. ¿Crees esto? Le dijo Jesús. Ella le dijo, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, tú eres el ungido de Dios, el Hijo de Dios que había de venir al mundo. Y Jesús no le pide nada más a Marta. Con eso me basta, Marta. Con eso me basta. No te voy a torturar más. Con eso me basta. Tenemos una primera escena de lo que es la fe verdadera. Vamos a revisar algo ahora que tiene que ver con la glorificación de Cristo. ¿Por qué puse esto? Hermanos, miren, al principio no entendía muy bien por qué se me vino a la mente esto, pero pensándolo después me di cuenta de que la glorificación y la resurrección son parte de lo mismo. ¿Se dan cuenta? Nosotros sabemos que cuando los muertos sean resucitados, cuando venga Jesucristo, van a ser glorificados también. De hecho, al resucitar, van a resucitar con un cuerpo glorificado. Por lo tanto, la resurrección es exactamente lo mismo que la glorificación, ¿sí o no? Es lo mismo. Y dice el apóstol Pablo, los que no hayan muerto y que hayan quedado vivos, van a ser transformados, ¿no es cierto? O sea, van a ser glorificados. Ok, miren qué hermoso lo que dice Cristo con respecto a esto. Dice en Juan 12, 23 al 26, dice, entonces Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Jesucristo estaba hablando de su muerte. Ojo con eso. Jesucristo estaba hablando de su muerte. ¿Ok? Es la situación cuando llegan estos griegos y dicen que quieren hablar con Jesús, ¿no es cierto? Y todo eso. Bueno, Jesucristo les dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. O en pocas palabras, se pierde.
Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Y cuál era el fruto? ¿Se acuerdan cuál era el fruto? La justicia, la misericordia y todo lo que nosotros sabemos que tiene que tener el ser humano, ¿no es cierto? Ok. No nos olvidemos. El Señor Jesucristo está diciendo, nos está revelando el método que Él usa para transformarnos. Mire lo que nos dice. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora ustedes dirán, pero ahí Jesús está hablando de Él. No está hablando de nosotros. Espérense un poquito. Dice, el que ama su vida, la perderá. Ah, parece que no está hablando de Él nomás, ¿no es cierto? Dice, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Hermanos, ¿saben qué? A mí me da la impresión de que Satanás hasta esas palabras las ha distorsionado, las ha retorcido. Hermanos, ¿qué es seguir a Jesús? Yo soy un seguidor de Jesús. Somos discípulos de Cristo, hermanos. Es que el Señor nos ha mandado ir y bautizar a todas las naciones, ¿no es cierto? O sea, sí, hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, vamos a ser discípulos. Discipulado. ¿Qué es discipulado? Hacer que las personas sigan a Jesús. ¿Qué es seguir a Jesús? ¿Qué es seguir a alguien? Hermanos, ¿qué es seguir a alguien? ¿Entendemos lo que significa seguir a alguien? ¿Sigue usted a Jesús? ¿Por dónde pasó Cristo? ¿Lo sigue usted? ¿Es usted un seguidor de Jesús? ¿O usted simplemente es un espectador de Jesús? Miren lo que Jesús está diciendo. Si el grano muere, lleva mucho fruto. ¿Está hablando de sí mismo? Sí, está hablando de sí mismo. ¿Pero está hablando de nosotros también? Sí, está hablando de nosotros también. Dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, si alguno dice que yo soy su Señor, si alguno me llama Señor y quiere llamarme Señor en serio, no hipócritamente, sígame. Pase por donde yo paso. No tome otro camino. Pase por donde yo voy. Y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿A dónde fue Jesús después de esas palabras? ¿Está usted y estoy yo dispuestos a ir a donde Jesús fue después de esas palabras? Vamos a ver otra escena. Dice en Juan 12, 46 al 50. La palabra de Dios ha de ser nuestro juez, dice aquí como título. Yo, la luz, está hablando Jesucristo, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Yo creo, ya no estoy en tinieblas, no estoy en tinieblas, nosotros tenemos la luz, nosotros creemos, nosotros tenemos la luz, hermanos, tenemos la luz, ya no estamos en tinieblas. Ok,
Veamos qué dice Cristo. Y si alguno oye mis palabras y no cree, yo no le juzgo. Porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, esta le juzgará en el día final. Ok, pero a mí eso no me toca. A mí eso no me toca porque yo creo, yo recibo la palabra de Dios. Yo creo cada palabra de todo lo que dijo Jesús. Todo eso es verdad, todo eso es verdad. No nos olvidemos lo que decía el versículo anterior. ¿Dónde están sus siervos? Donde Él está. Dice, porque yo no he hablado de mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Por lo tanto, hermanos, esta pequeña escena yo la puse aquí para que nos quede claro, por la palabra del Señor, que la palabra de Cristo es la palabra de Dios. Que quede claro, ¿no es cierto? La palabra de Cristo es la palabra del Padre. No hay diferencia entre los mandamientos del Padre y los mandamientos de Cristo. No hay diferencia. Son una y la misma cosa. ¿Ok? ¿Lo cree usted? Sí, yo lo creo, yo lo creo. Ok, vamos a ver si lo cree. Vamos a otra escena. Mire lo que dice aquí. En Juan 13, 13 al 17. Vosotros me llamáis maestro. Sí, yo le llamo maestro. Él es mi maestro, mi Señor. Y Señor. Y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, vuestro Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Pero nosotros hacemos eso porque nosotros somos adventistas y nosotros practicamos el lavamiento de pies. Las otras iglesias están mal porque no practican el lavamiento de pies. Entonces estamos listos, estamos salvados con ese versículo, hermano Jairo. Hermanos, yo les pregunto, ¿ustedes creen que para el Señor es importante que usted le lave los piececitos al hermano o la hermana que le cae bien? O ya, seamos un poco más exigentes. A lo mejor usted es de esos valientes que en la Santa Cena va y le pide perdón a esa persona que usted ofendió. Y entonces usted ya no le lava los puros que le caen bien, sino que usted va y le lavó los piececitos al que no le cae bien. Entonces yo sí que hice lo que Jesús me mandó. Sí, pues eso sí que es difícil, ¿no? Hermano, hermana, yo le pregunto, ¿usted cree que al Señor Jesús le estaba interesado en que usted le lave los pies a la gente? ¿Eso es lo que el Señor Jesús quería? ¿Eso es lo que Él espera de nosotros, hermanos? Hermanos, ¿qué fue lo que hizo Jesús al lavarle los pies a los discípulos? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Hermanos, simplemente lo que hizo Jesús fue humillarse. Fue ponerse en la posición más baja de este mundo. No hay posición más baja en este mundo que la posición de un siervo, de un esclavo. No hay posición más baja que esa. Servirle a todos los demás. Y no buscar el servicio de nadie. Servirle usted a los demás. ¿No será que a eso se estaba refiriendo Cristo con lavarse los pies los unos a los otros? Ahora, yo no estoy diciendo con esto que no tenemos que practicar el lavamiento de pies, no, yo creo que es una ceremonia muy bonita, tiene un significado precioso, pero hermanos, tal como el bautismo y comerse el pan,
y tomarse el juguito no es más que un símbolo. Un símbolo, nada más que eso. ¿Un símbolo de qué? Ese qué es lo importante. Puede ser que usted jamás se lavó los pies con nadie, pero usted se humilló y siguió a su maestro y vivió para servirle a todos los demás. Y usted descendió a la posición más baja, la más despreciada, para servir a los demás. Entonces usted sí le lavó los pies a sus hermanos. Dice, porque ejemplo os he dado para que también vosotros hagáis como yo os he hecho. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. Sí, ¿qué dice? Si las hiciereis. Hermano, hermana, ¿creemos nosotros las palabras de Cristo? Sí, las creo. El Señor Jesús no nos da una bienaventuranza por estar de acuerdo con lo que Él dice. El Señor Jesús nos da una bienaventuranza por hacer lo que Él dice. Dice, cualquiera pues que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Y ustedes conocen el resto, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con el que oye las palabras de Jesús y dice, oh, qué bonita? No, sí, yo estoy de acuerdo, sí, yo creo todo lo que tú dices, maestro, pero no lo hace. El Señor Jesús dice, será comparado al hombre insensato o tonto que edificó su casa sobre la arena. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy a mi Padre. Hermanos, ¿saben qué? No se trata de que usted, porque usted quiere creer en Jesús, entonces usted empiece ahora a hacer buenas obras para poder decir después, yo creo en Jesús. No se trata de eso. Se trata de que al mirar su vida, usted, al mirar su vida, al mirarse con un ojo crítico y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy llevando mi vida a cabo? ¿A qué me estoy dedicando? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? Cuando usted se responde esas preguntas y usted se da cuenta que usted está viviendo de una manera muy similar a la de Cristo, entonces usted puede decir, yo creo en Jesús. Pero si usted mira su vida y dice, ¿qué estoy haciendo? Y después se agarra la cabeza y dice, no puede ser, ¿qué estoy haciendo? Si eso le pasa a usted, entonces, hermano, hermana, por favor, seamos honestos y digamos, yo no creo en Jesús como debería creer. No creo. Algo está pasando. No estoy creyéndole a Jesús. Vamos a la siguiente escena. Esta es la última escena, hermanos. ¿Dónde está todo discípulo de Jesús? Nos dice Lucas. Si alguno viene a mí, bueno, Jesús lo dice, ¿no es cierto? Pero lo escribió Lucas. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ay, 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 hermanos.
¿Saben? Esta mañana yo leí esto con mi esposa y con Elías, y yo tuve que explicarle esto a Elías porque no era fácil para él entender qué significa aborrecer al papá y a la mamá y a la esposa y a los hijos y a los hermanos y hasta la propia vida. Él no entendía eso. Bueno, yo le tuve que explicar que esto simplemente significa que como cristianos tenemos que vivir como si estuviéramos muertos. Porque la única forma de negarse al papá, a la mamá, a la esposa, al hijo, a la hija, a la hermana y hasta la propia vida, la única forma es estar muerto. Es la única. ¿Se le ocurre a usted alguna otra? Bueno, gracias a Dios él lo entendió, porque hemos hablado ya varias veces del tema de morir al yo, ¿no es cierto? Dejar a un lado mis deseos, lo que a mí me gusta, inclusive puede no ser malo lo que a mí me gusta, puede no ser malo mis deseos, lo que yo quiero hacer puede no ser malo. El problema es que cuando Jesús me llama por un camino y lo que yo quiero va por otro camino, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Agarrar lo que yo quiero y decir, chao, no te voy a hacer caso. Y si mi esposa me dice, Jairo, es que nosotros somos más importantes y el Señor me está llamando por un camino y mi esposa me llama por otro, bueno, yo no le puedo decir chao, porque mi esposa no es algo tan simple como mis propios deseos, ¿no? Pero en el fondo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Jesús en primer lugar. Con amor, con discreción, con prudencia, con cariño, a lo mejor con lágrimas en los ojos, con ruegos. Muchas veces nos toca hablarle a nuestros hijos, a los hermanos, a los papás. Papá, perdóname, pero Jesús me enseña otra cosa. Hermano, hermanita, perdóname, no es que yo quiera contradecirte, pero mi Señor Jesús lo dice así. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y cuenta el costo para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya echado el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo ven comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no puede acabar. ¿O qué rey, yendo a hacer guerra contra otro rey, no se sienta primero y consulta si con 10.000 puede salir al encuentro del que viene contra él con 20.000? De otra manera, cuando el otro aún está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, si a usted le cuesta algo, si a usted le cuesta dejar algo por Cristo, ya, a ver, seamos más generosos. No importa que le cueste, a todos nos cuesta, ¿ya? Pero si usted no está dispuesto o no está dispuesta a dejar algo por Cristo, hermano, hermana, por favor, por lo menos, reconozcamos que no creemos en Cristo. Sabemos de Él muchas cosas. Estamos de acuerdo con su filosofía. Nos parece hermoso todas sus predicaciones. Su palabra, lo que quedó registrado, es precioso. Todo está bien. Estoy de acuerdo. Qué lindo sería el mundo si todo fuera así. Pero yo
no creo en Él. Yo no puedo ser su discípulo. Yo no puedo. Yo no voy a poder. Mira, no, es que yo no estoy dispuesto a eso. No estoy dispuesto. Mejor déjame aquí nomás. Déjame aquí. ¿Saben, hermanos? Yo he conocido personas que me han dicho eso. No, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer todo eso. Yo no. Y uno trata de explicar, ¿no? Oye, pero es que el Señor te va a dar el poder para hacerlo. El Señor solamente quiere saber si tú estás dispuesto. Él solamente quiere saber si tú le dejarías a Él obrar milagros en tu vida. El Señor lo va a hacer en ti. Las fuerzas no van a salir de ti. Él te lo va a dar todo. No, pero no, déjame nomás. ¿Saben? Según lo que estamos leyendo, esa es una persona que realmente está pensando, está usando su cabeza. Pero ¿qué pasa con aquellos que saben que no quieren negarse a sí mismos? Y aún así dicen, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, y canto alabanzas al Señor, ¿no es cierto? Hermanos, las Escrituras nos dicen claramente que esos falsos hermanos van a ser la peor pesadilla de los hijos de Dios en el fin del tiempo. Un verdadero discípulo de Cristo. Ojo, no estoy diciendo que sea capaz, porque nadie es capaz, eso lo dejamos claro al principio. Nadie es capaz por sus propias fuerzas, nadie. Pero un verdadero discípulo de Cristo está dispuesto. Dice, Señor, sí. Mira, Señor, yo no me puedo imaginar el dolor que sería para mí tener que pasar por todo lo que tú pasaste. No me puedo imaginar, pero ¿sabes qué, Señor? Yo me lanzo nomás. Porque total, cuando una vez uno que se lanza, ya no se puede arrepentir. Ya no se puede arrepentir. Gracias, mi amor. Hermanos y hermanas, yo espero que no sea la última vez que reflexionamos sobre esto. Yo espero que esto sea una reflexión propia de cada uno de ustedes a través del tiempo. Porque, hermanos, verdaderamente se puede ver cómo en la iglesia del Señor carecemos de fe verdadera, carecemos de poder. ¿Y por qué no tenemos más poder? ¿Por qué el Señor no se manifiesta más entre nosotros? ¿Por qué languidecemos de la presencia del Señor en nuestro medio? ¿Por qué? Porque nosotros estamos llenos del yo. Porque nosotros nos hemos permitido a Satanás que nos engañe, haciéndonos creer que realmente creemos en Cristo, cuando en realidad no le creemos una palabra. O ya, está bien, le creemos algunas palabras. Algunas. Hermanos, es la invitación del Señor. Considere, siéntese en oración o arrodíllese en oración, como le quede más cómodo. Considere ante el Señor hasta dónde usted está dispuesto a seguir a Cristo o dispuesta. Si usted está dispuesto o dispuesta, ¿cómo dice aquí? Padre, madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas, usted mismo. Si usted está dispuesto, entonces entréguese nomás. Entréguese.
Atrévase. Agárrese de cada palabra que salió de la boca de Dios y créala. Y cuando vengan las tormentas y las dificultades y las situaciones complicadas, esas que nos hacen tambalear por dentro, esas que nos hace tiritar el estómago, esas situaciones, cuando vengan esas situaciones, cierre los ojos y dígale al Señor Jesús, yo no puedo, pero quiero. Yo no puedo, pero deseo seguirte. Ayúdame. Y usted va a pasar. Y usted va a pasar. Porque no es usted. Es Cristo en usted. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias.